En un periodo de fervor religioso y creencias apocalípticas, surgió un llamado que resonaría a través de las tierras europeas. Pedro el Ermitaño, un humilde predicador de Francia, se alzó como un líder carismático, guiado por una profunda fe y una convicción inquebrantable. Su llamado a liberar Jerusalén de la ocupación musulmana capturó la imaginación de la población, en su mayoría compuesta por campesinos y personas de clases sociales bajas. Pedro, con un fervor religioso inigualable, proclamaba que Dios mismo lo había elegido como su mensajero, convocándolo a liderar a los fieles en la cruzada popular. La creencia en que la liberación de la Tierra Santa era una empresa divina se extendió rápidamente, por lo que una multitud heterogénea, desbordante de entusiasmo y esperanza, se reunió tras el estandarte de Pedro el Ermitaño. La marcha comenzó, con una mezcla ecléctica de fervor religioso, sueños de gloria y la promesa de un mejor destino. Sin embargo, esta expedición estaba marcada por la falta de preparación, disciplina y recursos. Las tensiones surgieron en su camino, enfrentándose a comunidades locales y experimentando conflictos y realizando saqueos, incluso sin llegar a Tierra Santa. En este video veremos la cruzada de los pobres, las causas de la aplastante derrota de Pedro y sus seguidores, las batallas y asaltos de la cruzada, los errores cometidos por Pedro, y su triste final. Después de la convocatoria del Papa para restablecer la Tierra Santa, numerosos agricultores y personas de escasos recursos emprendieron el camino hacia Jerusalén, animados por la esperanza de encontrar una nueva posibilidad para sus vidas. Los turcos selyúcidas dominaban todo Oriente Próximo, incluido Jerusalén, y hostigaban al debilitado imperio bizantino, que pidió ayuda a Occidente. Los reinos europeos estaban ocupados batallando en sus propias guerras internas. En el contexto de un fervor religioso que se extendía por toda Europa occidental, el Papa Urbano II proclamó una cruzada para liberar Tierra Santa de la ocupación musulmana, dando lugar a una gran movilización de caballeros que, ansiosos por obtener la salvación eterna, se unieron al llamado del pontífice que proclamaba: Dios lo quiere. Sin embargo, antes de la primera cruzada organizada, una expedición numerosa y desorganizada se aventuró hacia Jerusalén. Esta expedición no estaba bajo el mando de monarcas, marqueses, condes o algún caballero distinguido. En cambio, era liderada por un individuo peculiar, Pedro el Ermitaño, un fanático religioso y falso profeta. Este monje francés afirmaba haber recibido una carta de Jesucristo durante una peregrinación anterior a Jerusalén, en la cual se le ordenaba reunir a los cristianos para liberar la ciudad santa. A pesar de no contar con soldados bien equipados, la tropa de Pedro estaba compuesta mayormente por campesinos y personas humildes de los estratos más bajos de la sociedad, quienes, sumidos en la miseria, veían en la conquista de los santos lugares una oportunidad para redimirse. Esta cruzada, conocida como la Cruzada de los Pobres, contrastaba con las expectativas del Papa, quien buscaba soldados profesionales. Pedro el Ermitaño generaba entusiasmo por donde iba con su atuendo sencillo, pero su prédica ferviente le permitió reunir un ejército considerable entre los humildes de la Europa medieval. Aprovechando la fiebre religiosa, Pedro creó su propia cruzada, desafiando la voluntad expresa del Papa, quien prefería soldados entrenados en lugar de civiles. La expedición atravesó Francia y Alemania, causando disturbios y saqueos en su camino. Las acciones indisciplinadas de los cruzados generaron terror, especialmente entre la comunidad hebrea, a la que culpaban por la crucifixión de Cristo. Los judíos de diversas ciudades fueron víctimas de ataques brutales y saqueos. Sin embargo, los mayores estragos ocurrieron en Hungría, donde, además de los robos y altercados habituales, los cruzados masacraron a judíos, acusándolos de colaborar con los musulmanes. La situación llegó a tal extremo que el rey de Hungría, Colomán, tuvo que enviar una escolta militar para controlar a los cruzados y asegurar que pagaran por los suministros. Enfrentamientos con otros ejércitos y diversos excesos debilitaron las fuerzas de El Ermitaño, resultando en la pérdida de 10.000 hombres antes de llegar a Constantinopla. Una vez en Bizancio,
Los peregrinos aprovecharon la debilidad del emperador Alejo para saquear ciudades como Naissos, y después de enfrentarse a las guarniciones imperiales en algunas escaramuzas, finalmente llegaron a Constantinopla. En la capital bizantina, el emperador Alejo I aconsejó a Pedro de Amiens que esperara a los verdaderos ejércitos cruzados, mucho mejor equipados militarmente. Sin embargo, el líder religioso no estaba dispuesto a perder tiempo, convencido de que debían ser los primeros, ya que Dios estaba de su lado. A pesar de la promesa del emperador de proveer a los cruzados mientras aguardaban la llegada de los ejércitos de los príncipes, esto no satisfizo a los peregrinos, quienes se entregaron al pillaje, saqueando iglesias y aldeas. Ante esta situación, Alejo decidió deshacerse de ellos, persuadiendo a Pedro para que cruzara con sus seguidores al otro lado del Bósforo, una zona fronteriza controlada por los turcos selyúcidas. El emperador les facilitó barcos para que 30.000 hombres cruzaran el Bósforo y desembarcaran en territorio turco. Sin embargo, la fe y el entusiasmo de estos primeros cruzados resultaron insuficientes frente a la disciplina y el entrenamiento militar de las tropas selyúcidas. Los cruzados liderados por Pedro establecieron un campamento en Kivotos y llevaron a cabo varias incursiones, incluida la exitosa toma del castillo de Xerigordo, cerca de la ciudad turca de Nicea. Sin embargo, una desafortunada expedición los llevó al asedio de los turcos, resultando en la aniquilación de las tropas de Pedro después de 8 días de combate. La mayoría de los expedicionarios perdieron la vida en este trágico episodio. Entre los pocos supervivientes se encontraba el ermitaño, quien regresó a Constantinopla y finalmente aguardó la llegada de la primera cruzada de los príncipes. Se unió a ellos como capellán, esta vez en un ejército mejor preparado y dirigido por la nobleza europea. A pesar del fracaso anterior, su carisma y elocuencia lo convirtieron en una figura popular entre los soldados, especialmente entre los pobres, quienes confiaban más en su apariencia humilde que en los comandantes adinerados. Aunque permanecía en un segundo plano, en más de una ocasión, sus sermones resultaron decisivos para motivar a las tropas a emprender un último ataque contra las ciudades asediadas. Uno de sus discursos más célebres tuvo lugar en el Monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén, pocos días antes de la caída de la ciudad. En este discurso, instó a los soldados a saquear la ciudad y aniquilar a los infieles, tanto musulmanes como judíos, prometiendo que tales acciones les garantizarían la entrada al paraíso. Como consecuencia inmediata, los cruzados conquistaron la ciudad de Jerusalén, llevando a cabo una masacre indiscriminada de sus habitantes. Tras la toma de la ciudad santa, Pedro el ermitaño permaneció un tiempo distribuyendo limosnas entre los pobres. Sin embargo, después de un breve periodo, decidió regresar a Europa y se estableció en la ciudad de Huy, ubicada en la actual Bélgica. Allí, fundó el monasterio de Neufmaustier. A pesar de la popularidad que había alcanzado por su participación en las cruzadas, a partir de ese momento prácticamente desapareció de los registros históricos. Pasó el resto de su vida retirado en su monasterio, falleciendo en 1115. Si este recorrido por la fascinante historia de la Cruzada de los Pobres te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de las cruzadas. Hasta la próxima aventura histórica.